Este es un hombre que no hay que presentarlo. Ustedes conocen perfectamente quién es Humberto Calderón Berti. Está escribiendo, aprovechando la reclusión por culpa del coronavirus, de lo que él vivió, de lo que él sabe de petróleo, de las relaciones con los otros países petroleros, bien interesante, por cierto. Y justamente de petróleo, de lo que ha vivido buena parte de Venezuela, por no decir la enorme mayoría o todo, me gustaría hablar a ver si hay futuro en Venezuela con el petróleo. Primero, bienvenido Humberto Calderón. Gracias, gracias, Napoleón. Antes de entrar en la historia, o bueno, esto es parte de la historia de la pregunta, ¿por fin se sembró el petróleo o no se sembró el petróleo como pedía Arturo Uslar Pietre? Hay que sembrar el petróleo. Bueno, se sembró y se ha podido sembrar mejor. Recuerda que cuando el petróleo no existía en el panorama venezolano, la expectativa de vida del venezolano a comienzo del siglo XX eran 35 años. Cuando Chávez llegó al poder eran 75. En Venezuela no había carreteras. Si tú vivías en los Andes para venir a Caracas, tenías que ir a Maracaibo, navegando Agarrar, por el lago agarrar un Curazao. barco, ¿no? No Sí, había que señor, agarrar un barco hasta que pasaba por Curazao y llegó acá. primero Maracaibo, y después Caracas. Y si vivía en el oriente era lo mismo. Era de Ciudad Bolívar por el Orinoco hasta Trinidad, de Trinidad a Caracas, ¿me entiendes? Eso era en barco que se hacía porque Venezuela no tenía vías de comunicación, no digamos de escuelas y hospitales. Existían cantidad de enfermedades endémicas, paludismo, chagas, todo eso. Yo creo que el petróleo fue el gran transformador de Venezuela, para bien o para mal, pero fue el gran transformador. Permitió que el país, en primer lugar, se comunicara y pudiera tener un sentido de integración nacional, cosa que no tenía. Se hicieron carreteras a todas partes del país. En segundo lugar, se construyeron escuelas en todas partes de Venezuela y universidades. Cuando yo terminé bachillerato en el Liceo Andrés Bello de Caracas, en Venezuela habían tres universidades: la Central de Venezuela, la del Zulia y la de los Andes. Hoy prácticamente hay universidades en todas las capitales del país, o si no hay núcleos universitarios en los principales municipios del país. Ha habido una gran transformación en el sistema educativo venezolano. La clase media venezolana que se forjó durante los años de la democracia fue porque tuvieron acceso a la educación. Esa educación permitió la verticalidad, el movimiento de ascensión social y económica de la gente, ¿no? De clase pobre a clase media, etcétera. Porque hubo mucha gente que tuvo acceso a la educación, fueron profesionales, y eso se complementó mucho con el envío de gente al exterior, el programa Gran Mariscal de Ayacucho, los programas de beca de los ministerios. Yo mismo fui beneficiario de eso, porque siendo un joven trabajador de la industria en el Ministerio del Oriente del país, me becaron a estudiar en los Estados Unidos un posgrado. Sí, eso ocurrió. El país se llenó de hospitales por todas partes. Y yo diría un significativo avance fue el tema de la electricidad. Yo nací en un pueblo pequeño del estado de Trujillo, en Boconó. Y yo recuerdo que allá a las 7 de la noche prendían la planta y la apagaban a las 9 de la noche. Y cuando nos mudamos a vivir a Barquisimeto, mi mamá lo primero que preguntaba era, ¿la planta está funcionando? Porque si no funcionaba la planta no habían vacaciones, ¿no? ¿Me entiende? O hay paso por la carretera. Esa era otra pregunta que se hacía, porque la carretera eran unos caminos de recua, ¿no? En los años 50. Todo eso fue una gran transformación. Cuando Chávez llega al poder el año 99, el 92% del territorio nacional estaba electrificado. Y cuando hablo de territorio nacional no me refiero a poblaciones, ni a ciudades, ni a pueblos, me refiero al territorio. Las fincas agropecuarias tenían electricidad, los pequeños caseríos tenían electricidad. Hoy por hoy ni las ciudades tienen electricidad porque acabaron con toda la generación termoeléctrica y acabaron con buena parte de la red que había de distribución en todo el sistema eléctrico venezolano. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ahora, ¿que se ha podido hacer más? Sí, se ha podido hacer más. Bueno, siempre en todas partes del mundo se puede hacer más en Claro, todo. claro, pero yo creo que el balance fue positivo. Y en esto incluyo, aunque no le guste a alguna gente, a la dictadura de Pérez Jiménez. Cuando Pérez Jiménez también se hicieron muchas obras. Se iniciaron algunas obras o se continuaron obras que se habían iniciado anteriormente. O se le dio continuidad a programas que se habían, digamos, generado durante los años 40. Como fue buena parte del desarrollo hidroeléctrico del Caroní, se había pensado antes del año 1950. Entonces Como yo la creo que Universidad Central de Venezuela, por ejemplo. así es.
Así es, todas estas cosas pues hay que poner sobre el balance. Y la razón por la cual yo estos meses de pandemia largos, por cierto, los he utilizado para escribir. Ya terminé esto, que es la política petrolera de CAP 1 a Maduro. Esto no es ninguna enciclopedia, ni ningún tratado, ni mucho menos. Ni es un libro escrito para grandes expertos. Es un libro que me motiva a escribirlo, una preocupación que tengo. Y es que la gente de ahora, los jóvenes, no conocen la historia de Venezuela. La historia de Venezuela es fundamental, la historia de cualquier país, porque si tú no conoces la historia, no tiene sentido el arraigo. Si no tiene sentido el arraigo, no tienes concepto de nación. Nosotros somos hoy una nación dispersa en el mundo entero. Nosotros vimos a Venezuela surgir. Nuestros hijos no lo han visto, ¿me entiendes? Algunos de ellos. Porque bueno, la han visto hundirse. Hundirse. Lo han visto hundirse. Entonces, es bueno que ellos conozcan la historia de Venezuela, porque al final del día, Napoleón, el sentido de nación lo hace la historia, la cultura, las tradiciones, el folclore, la poesía, la música, todas esas cosas hacen el sentido de nación, ¿me entiendes? Y esa nación que hoy está dispersa, 5 millones de venezolanos en el mundo, pues yo creo que es interesante que puedan ver estas cosas. El otro día se lo vio un amigo mío que vive en los Estados Unidos, que tiene 17 nietos. Y me llama por teléfono, me manda una nota, me dice, Humberto, voy a comprar 17 libros. ¿Y por qué? ¿Y qué va a hacer con tantos libros? Me dijo, porque tengo 17 nietos y quiero que sepan qué se hizo durante los años de la democracia en materia petrolera. Bueno, eso creo que es importante, esa fue la razón de ser. Hubo muchísimos aciertos y también, por supuesto, hubo errores, ¿no? en esos años de democracia. ¿Qué es lo que yo he hecho en esta monografía? Lo he dividido en periodos. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego el gobierno del presidente Herrera, el gobierno de Lucinchi, el gobierno de Pérez, segundo mandato de Pérez, el gobierno del doctor Velázquez también, y luego finalmente Caldera, y luego Chávez y Maduro. Que la gente viera qué se hacía y cuáles fueron los resultados de toda esa gestión en todos estos años. Ahora, yo creo que es interesante. Antes de detallar cada uno de esos datos, ¿qué papel jugó en el mundo? ¿Hasta dónde se llegó a nivel mundial con la industria petrolera venezolana? ¿Cómo era catalogada en sus mejores momentos? Mira, yo viví todo eso. Hay un amigo mío que ha escrito un magnífico libro sobre el petróleo en Venezuela, Ernesto Fronjosa. Yo le escribí su prólogo, que se llama Auge y caída de un petroestado. Yo, por razones, digamos, de la vida, yo viví todo aquello. Yo vi la Venezuela concesionaria cuando las empresas petroleras estaban en Venezuela. Viví intensamente el proceso de reversión petrolera, la nacionalización y todo lo que significó el proceso que vino después de la nacionalización. Yo lo viví intensamente. Bueno, porque estaba allí, porque las circunstancias me colocaron allí. Y yo creo que el esfuerzo que se hizo después de la nacionalización, bueno, en primer lugar, cuando nacionalizamos la industria petrolera, el 96, 98% del personal de la industria era ya venezolano. Eso se había arrancado muchos años antes. Yo creo que la gente al no conocer la historia no sabe los esfuerzos que se hizo. El año 1930, en plena dictadura gomecista, el doctor Gumersindo Torres, que fue un insigne venezolano, para esa época ministro de Fomento, tomó un grupo de jóvenes venezolanos, ingenieros civiles la mayoría de ellos, y los mandó a estudiar en las universidades petroleras de los Estados Unidos, en Tulsa, en Texas, en Pensilvania. Y esa gente vinieron y regresaron a Venezuela, y posteriormente en la Universidad del Zulia se creó la Escuela de Ingeniería de Petróleo. Pero los trabajadores petroleros que vivían en los Andes o los margariteños se fueron a trabajar al Zulia, ¿me entiendes? A formar parte de la industria petrolera venezolana. De manera tal de que cuando se nacionaliza la industria, el 98% del personal era personal venezolano. Ahora, yo creo que vale la pena, Napoleón, detenerse unos minutos en lo que significó la nacionalización para los venezolanos. Mira, aquello se hizo de una manera tan ejemplar, tan bien llevado, tan serio, tan responsable. Eso fue durante el primer gobierno del presidente Pérez. Se nombró una comisión presidencial de reversión integrada por 36 personas, gente venía de los partidos políticos, del sector empresarial, del sector sindical, del mundo militar, de las academias, de las universidades,
Y esa comisión fue la que recomendó cómo hacer la nacionalización. Y la nacionalización se hizo sin tanques, sin militares, sin bayonetas. Se hizo de una manera civilizada, pacífica y civilizada. Muy pocas nacionalizaciones en el mundo se han hecho así, porque las otras han sido nacionalizaciones con mucho enfrentamiento, y algunas de ellas han traído como consecuencia caída de los gobiernos, como el caso de Irán, ¿me entiendes? Pero de Mossadegh. Pero realmente en Venezuela se hizo de una manera muy civilizada. Cuando nacionalizamos la industria, en Venezuela habían 21 empresas concesionarias, tenían áreas, de las cuales 14 eran operadoras. ¿Y qué se hizo después? Se redujo el número, se creó Petróleos de Venezuela como casa matriz, que tenía la responsabilidad de coordinar, supervisar y planificar las actividades globales de la industria, y las 14 empresas se convirtieron en 4. Fueron las célebres BEN, Lagoben, Maraben, Mereven y Corpoven. Y en torno a esas 4 grandes se juntaron las pequeñas, que eran empresas integradas verticalmente. Fueron años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de sacrificio de miles de trabajadores petroleros que llevaron a Petróleos de Venezuela, y aquí te respondo la pregunta que me hiciste, a ser una de las principales empresas petroleras del mundo. Está rankeada como la 3ª empresa petrolera del mundo y la más importante de las empresas petroleras a nivel del Estado, empresas petroleras estatales. Eso era Petróleos de Venezuela en su momento. Rankeada, ¿por qué? Porque hubo la inteligencia, la prudencia, el tino de que no se destruyó lo que había, sino que las concesionarias se utilizaron y se convirtieron en empresas del Estado, que es lo que la inteligencia indicaba. ¿Y qué pasó? Porque no se trata de que desmejoró la producción, no se trata de que no se actualizaron, qué sé yo, la parte técnica. ¿Cómo se puede prácticamente acabar? ¿Cómo pudieron realmente acabar con una de las empresas petroleras más importantes del mundo? Bueno, Hicieron, no es muy difícil. Te voy a hacer una fotografía de lo que era la industria el día que nacionalizamos. Yo estaba ahí, yo estaba en el Pozo Sumaque. Yo era director de reversión del ministerio en ese momento. Yo estaba allí. Venezuela estaba produciendo en ese momento 2.200.000 barriles por día. Las reservas eran 18.000 millones de barriles, 13.000 y pico de millones de barriles de reservas petroleras. La faja era un cuento, no se sabía qué era la faja. No teníamos propiedades en el exterior, ¿me entiendes? No se había explorado la plataforma continental. Pero entonces empieza un esfuerzo sostenido durante muchísimos años, durante todos los gobiernos de la democracia. En primer lugar, para aumentar el potencial. Se pasó de 2.200.000 cuando nacionalizamos la industria a 3.300.000, que era la producción cuando Chávez llega al poder en 1999. Eso fue trabajo, eso fue esfuerzo. Miles de pozos pagados, miles de reaccionamientos de servicios de pozos, mucha dedicación. Las reservas eran 13.000 millones. Después fueron aumentando. ¿Por qué? Porque se elaboraron programas exploratorios muy intensos. En los 5 años que yo fui ministro, por ejemplo, desarrollamos un plan exploratorio en la faja petrolífera del Orinoco, que se había descubierto el año 1934 con el pozo La Canoa número 1, pero que no había habido perforación, sino en los bordes norte de la faja. La faja son 600 kilómetros de longitud, al norte del Orinoco, parte de Guárico, Anzoátegui y Monagas, y una franja de 50, 60 kilómetros de ancho del norte del Orinoco hacia el norte. Bueno, ahí se perforaron durante esos 5 años, Napoleón, 916 pozos exploratorios, con un éxito del 98%. Pues claro, no, porque la faja tiene grandes acumulaciones y era relativamente fácil descubrir el petróleo. Pero eso permitió que después se llenaran la boca diciendo que la faja que Venezuela tiene la reserva petrolera más grande del mundo, cosa que no es verdad. Tiene mucho petróleo, está entre los países que tienen más reservas petroleras del mundo, pero el petróleo de la faja es un petróleo difícil de producir y costoso. Y además su costo de producción, pues, y no solamente la producción, el mejoramiento, ese crudo tan pesado con una melcocha, hay que llevarlo a ser un crudo mediano liviano y eso cuesta dinero. Pero sí se hizo esa exploración de la faja y se descubrió el gas. Y eso, tú sabes lo que me da mi tristeza. El año 1982, siendo yo ministro de Petróleo, se descubrieron los yacimientos de gas del norte de España, lo que se llamó en su momento el proyecto Cristóbal Colón. Y de allá para acá, la extrema izquierda venezolana se dedicó a boicotear todas las iniciativas que habían.
que estuvo a punto de concluirse durante el gobierno del presidente Caldera, por cierto, el proyecto, el Cristóbal Colón, que era una asociación de la Shell, la Exxon, la Mitsubishi y Petróleos de Venezuela. Y hubiera sido una magnífica oportunidad. No acabaron con aquella idea, le cayeron encima la idea. Bueno, y ahí está el gas. No se produjo todavía una molécula de gas de la plataforma continental Trinidad, un país más pequeño que Venezuela, con menos recursos tecnológicos, con menos recursos financieros. Lo que descubrió al otro lado de la frontera lo desarrolló. Y en esos años pasados, desde 1982 hasta ahora, 30 y tantos años, no solamente produjo esos yacimientos de su lado, sino que los agotó. Tú te des cuenta lo que significa la mala, digamos, conceptos que se pueden establecer en unos momentos determinados con algunos proyectos. Bueno, ¿y qué propiedades tenía Petróleos de Venezuela en el extranjero? Ninguna, ni una tuerca. Diseñamos la política de internacionalización, adquirimos en primer lugar la FEBA. ¿Y qué era la política de internacionalización? Había que adquirir redes de distribución, de almacenamiento, de transporte y refinerías en el exterior para la salida de nuestros crudos. Y así se hizo. Y pasamos de no tener nada a tener 1.300.000 barriles de capacidad por día. Hoy esos son los 700.000 barriles de circo, porque lo demás lo vendieron. Porque esta gente lo que hizo cuando llegó al poder fue salir de 20.000 personas de la industria petrolera, los más formados, los más competentes ejecutivos, gerentes técnicos y obreros especializados, que son importantísimos en el manejo de la industria, destituyó 20.000 y dejó 20.000 y complementó con 120.000 personas adicionales, 120.000 personas. ¿Hay que hacer qué? Línea blanca, casas, programas educacionales, las misiones, 40.000 cosas. Pero si una empresa petrolera lo que tiene que hacer es producir petróleo y venderlo y ganarle plata, eso es lo que tiene que hacer, no distraerse en 40.000 cosas. Pues se distrajeron y el haber destituido a 20.000 personas fue cuchillo para la garganta de Hugo Chávez y del país, porque empezó entonces un deterioro progresivo de la industria. La gente que conocía aquello y lo manejaba bien fue sustituido por inexpertos. Comenzó a caer la producción y sobre todo se desarrolló una frenética carrera por la corrupción. Y entonces Petróleos de Venezuela, de producir 3.300.000, cuando llegó Chávez al poder, ahora produce 350.000 barriles por día. Pero no solamente eso. Hoy la gente está cocinando con leña. Y anteriormente había gas en toda Venezuela. No, y los privilegiados que pueden conseguir gasolina. ¿Cuánto cuesta la gasolina que en Venezuela es uno de los países donde la gasolina era más económica en el mundo? Yo creo que también fue un error que se cometió, creo yo, haberlo mantenido tan barato, porque eso generó un contrabando de gas hacia Colombia gigantesco de gasolina, de alrededor de 25.000, 30.000 barriles por día, donde están inmersos gente del lado de acá y del lado de allá. Sí, pero ¿cuánto cuesta ahora? Pero ¿cuánto cuesta ahora la gasolina? Porque se fueron de un extremo a otro. 50 centavos cuando la consigues. Pero hay gente que ha pagado $2 y $3 por litro de gasolina. Es decir, lo que vale $2 vale el galón a nivel internacional. Ahora vamos a saltar del CAP 1 a Chávez Maduro. Venezuela volverá a vivir prácticamente del petróleo. Mira, yo soy un convencido que el único instrumento que tiene Venezuela para generar recursos que permitan empezar a reconstruir el país es el petróleo. Pero tenemos que partir de una base. Tenemos que olvidarnos de que la industria va a ser petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela que nosotros conocimos no existe ni va a existir más nunca. ¿Por qué? Porque lo destruyeron. Entonces, habrá que preservar un mínimo de su estructura, una empresa del Estado que funcione compitiendo con las otras empresas, pero que existe un organismo administrador distinto. Se ha hablado de una agencia nacional de hidrocarburos como la que existe en Brasil, en Colombia, en México, etcétera, que administre las áreas y que lleve adelante los concursos y que supervise los programas que se realicen. Pero ¿qué requiere para que esto ocurra? Requiere varias cosas. En primer lugar, tenemos que tener una economía abierta. Unas leyes que sean competitivas y atractivas para la inversión extranjera. Estabilidad en el marco jurídico que se establezca y que las condiciones de competitividad se mantengan frente a otros países.
Porque si vamos a seguir pensando que Venezuela es el ombligo del mundo y la última pexicola del desierto, como se dicen, estamos totalmente equivocados. Hay que abrirse a la inversión privada. ¿De quiénes? De venezolanos y de extranjeros. Mira, todas las cosas en el mundo tienen sus pros y sus contras. Esta desgracia por la cual nosotros hemos atravesado ha servido para que mucha gente del sector petrolero, me estoy refiriendo, y otros sectores también se aplica igual, hayan tenido que ir a trabajar a Kuwait, a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, a Qatar. En Qatar hay centenares de trabajadores en la Qatar Petroleum Company, México, los Estados Unidos, Canadá, Colombia. Bueno, tuvimos que ir a trabajar por fuera, la mayoría de nosotros, y ahí se aprendió mucho. ¿Por qué el día de mañana, cuando tengamos un cambio en Venezuela, esa gente que está en el exterior no puede venir y asociarse con capitales venezolanos y hacer sus propios desarrollos en las áreas petroleras de Venezuela? Por ejemplo, en el oriente del país, donde hay más de 400 campos petroleros que no son de difícil acceso y cuya producción no es complicada, salvo los del norte de Monagas, que sí son yacimientos muy complicados. Se puede hacer perfectamente bien. También otro tanto habrá que hacer en el estado Zulia. Claro, en el Zulia la cuestión es mucho más complicada que en Oriente, porque en el Zulia las operaciones del lago son muy complejas. Y había una flotilla de apoyo logístico para las operaciones del lago, que eran 2.800 barcazas en general de todo tipo, que brindaban apoyo logístico a las operaciones del lago. Hoy me dicen que hay alrededor de 20 o 25 de las 2.000 y tantas que habían, ¿entiendes? Ahora, la recuperación de los yacimientos del lago es mucho más complejo, pero el lago de Maracaibo todavía tiene miles de millones de barriles de petróleo en las zonas más profundas, no a profundidad de agua, sino a profundidad de los yacimientos. Ahí tendrán que venir las empresas petroleras internacionales a invertir, que son las que tienen la tecnología y los recursos Sí, para hacer pero aquello. la pregunta es, eh, las próximas generaciones, la actual y las próximas generaciones de venezolanos, podrán podrán vivir lo que nosotros vivimos desde Juan Vicente Gómez hasta la llegada de esta banda de delincuentes, ¿sí? Cómo iba creciendo poco a poco, no solamente la industria petrolera, sino con el dinero de la industria petrolera y del trabajo, no solamente de los trabajadores petroleros, ver crecer un país como la mayoría de las personas mayores de hoy empezaron a verlo, sobre todo desde Pérez Jiménez en adelante. Eso se volverá a ver. ¿Y Con el cuánto sector tardará? petrolero, con el sector petrolero lo veo muy difícil, Napoleón. Tenemos una ventana de oportunidad. Fíjate lo que ha pasado. Hay que darse cuenta que es lo que está ocurriendo. Yo estoy escribiendo otro libro en paralelo que es la historia de la OPEP. Lo llamo en Inside OPEC, dentro de la OPEP. Esta mañana estaba escribiendo sobre la reunión de la OPEP de Caracas. ¿Me entiendes? A la reunión de la OPEP de Caracas, Napoleón, asistieron 700 periodistas, 380 periodistas del exterior. ¿Qué evento internacional ha habido en Venezuela? Métame el que quiera. Y han ido 380 periodistas del extranjero. No hay, no existe. ¿Por qué? Porque el petróleo estaba en la cúspide del año 1979, en sus años de gloria, que duraron poco tiempo porque se cometieron muchos errores, pero estaba en sus años de gloria en aquel momento y el petróleo era determinante. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? El aumento de los precios del petróleo que hubo el año 79 y los que siguieron en el 73 y los del 79 originaron reacciones de parte del mundo consumidor, más conservación energética, desarrollo del transporte mucho más eficiente, aparición del petróleo caro en muchas partes del mundo, del petróleo de grandes profundidades de agua, como la plataforma continental del Golfo de México o del West África o de Brasil, o el petróleo muy pesado de Canadá o de Venezuela, o la cantidad, la constelación de países pequeños que cuando lo ves individualmente no producen mucho, pero cuando los pones a sumar sí suman, como el caso de Colombia y otros países de similares dimensiones en el mundo petrolero. Eso fue lo que ocurrió esos años. Pero es que ahora vino otra cosa. Con los aumentos de precio del año 2012-2013, se originó la mayor revolución que ha habido en la industria petrolera en los últimos 100 años. O yo diría desde que el petróleo existe como fuente energética. Porque yo meto ahí todo el siglo XX y parte del XIX, la parte final del siglo XIX. ¿Cuál fue esa revolución?
la industria del desarrollo del petróleo y el gas no convencional en los Estados Unidos, el fracking. Es decir, los Estados Unidos estaban produciendo menos de 6 millones de barriles por día. Actualmente están produciendo 14 millones de barriles por día y lo adicional todo proviene del fracking. Gas producían 40.000 millones, ahora producen 80.000 millones de pies cúbicos de gas por día adicionales, producto del fracking. Entonces hay un cambio estructural demasiado importante. Olvidémonos de la pandemia, olvidémonos de los efectos transitorios que la pandemia tiene. ¿Por qué crees tú, o por qué creen ustedes, que las grandes corporaciones petroleras del mundo, las grandes, Exxon, BP, todas, y aquí en España Repsol, ¿por qué están cambiando de ser empresas petroleras a empresas energéticas? Porque saben que la época del petróleo está pasando. Ahora, ¿habrá una ventana? Sí, habrá una ventana. ¿Cuántos años? No lo sé. No lo sé, pero 35, 40 años. No es mucho tiempo en la vida de un pueblo. El chavismo tiene 20 años en Venezuela. La democracia duró 40 años. En la vida de un pueblo es muy poco. Entonces, no se puede empezar improvisando cuando hay un cambio de gobierno. Los que manejen el sector tienen que ser gente que tenga experiencia y conocimientos, porque los tiempos no dan para aprender. ¿Me entiendes? Porque hay que comenzar a ejecutar inmediatamente con sentido práctico, con un sentido pragmático de las cosas. Olvidarse un poco el romanticismo y el tercermundismo y caerle de frente al petróleo como un negocio para que genere recursos al país y a través de los recursos que el país genere, empezar a atender las necesidades fundamentales de la población, de agua, de electricidad, de educación, de salud, que es donde tienen que enfocarse los gobiernos. Los gobiernos no tienen por qué ser empresarios. No tienen por qué ser empresarios. Tienen que fijar las reglas del juego, velar porque esas reglas del juego sean respetadas, pero permitir que el sector privado arriesgue. Eso sí, que arriesgue y pueda tener beneficios, porque nadie... Bueno, pero eso que está diciendo, que no entiendo por qué tanta gente no lo entiende. Eso para algunos es una perogrullada. ¿Cómo va a ser una gente que ni el dinero es de ellos porque es de la nación, ¿no? Ni la empresa es de ellos porque supuestamente es de la nación, a preocuparse más por la industria, por su parte de la industria petrolera, ¿no? Que un capital privado que si fracasa esa industria, ¿no? Fracasa a ellos, que pierden su dinero, el dinero que invirtieron. Eso pareciera que cualquiera lo puede entender, pero lo tiene que entender, sí, y lo has vivido, lo entienden más. Mira, yo fui ministro y fui presidente de Petróleos de Venezuela. Un día, ya habiendo salido de Petróleos de Venezuela, estaba tratando de recoger dinero internacional para invertir en una empresa que había fundado junto con un grupo de gente de Petróleos de Venezuela. Y me invitan a Londres. Y voy allá con un compañero de trabajo, él y yo. Y nos hace una teleconferencia con Ginebra, Singapur, creo que Malasia, Nueva York. En un salón lleno de televisores. Entonces me dice un señor de los que estaban ahí, creo que un vietnamita que era miembro de ese fondo muy rico. Entonces, mire, dígame una cosa. Y usted puede haber sido presidente de Petróleo de Venezuela ahora en esta empresa que es tan pequeña, producíamos en aquel momento 10, 12 mil barriles por día, llegamos a producir 25.000. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cómo se siente? Mire, déjeme decir una cosa. Ser presidente de Petróleo de Venezuela, ser ministro de Energía y Minas es muy fácil, porque usted tiene legiones de gente que hacen las cosas. Y a usted le están tocando la puerta para ofrecerle dinero. Sé que es difícil ser presidente de una empresa pequeña, porque en vez de tocar la puerta, usted tiene que salir a tocarle la puerta a los demás. Tiene que salir a convencerlos. Porque el dinero que es de mucho y no es de nadie en el fondo, pues cuesta defenderlo. El dinero que es del bolsillo, la gente lo defiende, la gente con mucho ahínco, porque es el costo de su esfuerzo y su dedicación, ¿o no? Lo que tú acabas de decir. ¿Y para qué debe ser el Estado? Bueno, para cobrar los impuestos a las ganancias de las empresas privadas, cobrar los impuestos legales que se deben cobrar e invertir ese dinero justamente en la enorme mayoría que para eso son la gente que trabaja en el Estado. Son servidores de uno, son servidores del pueblo y de todo el pueblo. Que haya desarrollo económico y que haya desarrollo económico en el país, oportunidades de empleo para la gente. La gente no tiene por qué estar esperando la bolsa de comida, no. La gente que da la educación,
darle los instrumentos para que pueda trabajar. Hay que brindarle salud a la gente, que la gente no se muera por falta de salud. También es una obligación del Estado. Pero el Estado tiene que crear unas reglas de juego adecuadas para que el sector privado invierta y cree trabajo. La gente cree que cuando una empresa progresa gana el dueño de la empresa. No, es un error. Cuando una empresa progresa gana el país y gana la gente y ganan los trabajadores, porque esa es la fuente de su sustento para él y sus familiares. Entonces, el trabajador y el empresario no pueden ser enemigos. Tienen que haber empresarios con conciencia social y tienen que haber trabajadores conscientes que el empresario hace falta porque aporta los capitales y que su trabajo, su esfuerzo también hace falta. Ahora, Calderón, usted que conoce no solamente la industria petrolera, sino también a las nuevas generaciones que quieren dirigir el país. Esas nuevas generaciones que quieren dirigir el país están preparadas y tomaron conciencia de todo eso que usted está diciendo, de la importancia de la empresa privada, que estén claros que son trabajadores públicos, que son empleados de todos nosotros. Ellos están conscientes de eso. Mira, yo creo que en Venezuela, el mundo político venezolano, y te voy a decir, inclusive el mundo político del cual yo formé parte, de la Cuarta República, es estatista de formación. Lamentablemente. Costó mucho abrir caminos para que la cosa fuera cambiando. Y fue cambiando poco a poco. Pero lo que ocurre ahora es que las nuevas promociones del país siguen siendo estatistas. Absolutamente. No en vano, de los 4 partidos del G4 hay 3 que forman parte del Internacional Socialista. Y tiene una marcada inclinación estatista. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y ese es el primer reflejo de ese cambio. Tiene que verse en la nueva ley de hidrocarburos. Mire, que no se pongan a inventar tonterías. Vea lo que le ocurrió al general López Contreras. Lo que pasa es que como no conocen la historia, pues creen que el mundo está empezando a existir ahora. No, el mundo existe hace mucho tiempo. Y la historia hay que conocerla. Mire, cuando muere Gómez, había muchas leyes de hidrocarburos vigentes, varias. La más importante es la de 1921. Pero había necesidad de tener una nueva ley de hidrocarburos. El general López Contreras, que es quien sucede a Gómez en la presidencia de la República, pasa un proyecto de ley que aprueba el Congreso, el año 38, tratando de aprovecharse de la circunstancia que los mexicanos habían nacionalizado la industria petrolera en México el año 38 y se corrieron las compañías petroleras, fundamentalmente las americanas. Entonces saca una nueva ley. Y esa nueva ley es también estatista. No era una ley atractiva. ¿Sabes cuántas compañías petroleras acudieron a solicitar concesiones bajo el amparo de esa ley? Ninguna. Ni una sola, nada. Y por eso fue que la ley pasó por debajo de la mesa. Pero llegó después el general Medina Angarita, el año 43, llevó un proyecto de ley nuevo que fue la ley de hidrocarburos del año 1943. Se percató de los errores que se han cometido en México y de la ley, los errores de la ley del 38, y se aprovechó las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, hizo lobby con los americanos, con el presidente Roosevelt, y eso permitió que las compañías petroleras, medio a regañadientes, porque no estaban totalmente convencidas, aceptaran la ley de hidrocarburos del 43, que significó para Venezuela un cambio cuántico demasiado importante, porque todas las compañías que existían se adecuaron a la nueva ley, se adaptaron, migraron, como es la expresión moderna, pero en esa época se llamaba la adaptación. Se adaptaron a la nueva ley y sus concesiones fueron renovadas automáticamente por 40 años. Debían vencerse el año 1983. Lo que pasa es que después que se pasa la ley de reversión, el 71, y se nacionaliza la industria petrolera el año 1976, pues evidentemente no tuvieron tiempo que las concesiones se vencieran. Pero esa es la historia de Venezuela. Entonces, el secreto de todo esto está en contar de entrada con un instrumento jurídico que permita que los que van a venir a invertir la plata de afuera y de adentro se convenzan de que eso es atractivo. ¿Atractivo en qué? En el marco jurídico, en el pago de impuestos, ¿entiendes? En todas las condiciones que se buscan cuando uno va a invertir en un país. Y que eso tiene que tener estabilidad y que haya seguridad jurídica. Día que se pierda,
es día que pase, es día que se pierde para recuperación de la industria. Estamos frente a una carrera de 100 metros, no un maratón de 42 kilómetros, no, una carrera de 100 metros. Hay que hacer todo y hacerlo rápido, porque si no la oportunidad se nos va a quedar en el tintero. Pero en ese auge extraordinario del país, en ese auge extraordinario y crecimiento de nuestra industria petrolera, hubo manifestaciones porque el pueblo estaba feliz, porque la clase media estaba maravillada, ¿no? Para defender todo aquello. Porque al fin y al cabo era la industria petrolera de todos los venezolanos. En estos días me mandaron de Colombia una señora conocida ¿Me mía. puede decir sí o no antes? Ah, ¿Me puede decir sí o no no, antes? de defensa de eso, no, la gente está insatisfecha. Ajá. Entonces, antes de que me diga lo que me va a decir que me interesa mucho. ¿Qué tiene que ver con lo que me acaba de decir? Bueno, y los militares, ¿no? Que se han formado con el dinero de todos los venezolanos, ¿okay? Para defender con su vida la Constitución y el país y la patria y sus habitantes. ¿Qué ha pasado con ellos frente a la destrucción de la industria petrolera y del país? Es que lo de la industria petrolera es un elemento más. ¿Qué ha pasado con la postura del mundo militar venezolano con respecto a la invasión cubana, iraní y rusa? ¿Qué ha pasado? Y de las bandas delictivas, de la FARC, del ELN y todo. ¿Para qué sirve la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Está cumpliendo su función? En estos momentos no, y yo creo que ellos tienen que reflexionar mucho internamente. Mira, cuando cayó Pérez Jiménez, el año 1958, que era otra cosa, porque aquellos eran unos lores ingleses frente a los actuales, pero los militares... Pérez Jiménez, un tremendo nacionalista y trabajador. Sí, y los militares no usaban uniforme en la calle, porque la gente estaba resentida con ellos. ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo. Sí había miedo porque era una dictadura. Cuando Pérez Jiménez y los militares abusaban, ¿tú sabes cuál era el símbolo de ese abuso? Que ponían en la parte de atrás del carro el kepis. Y supieran que había un militar y todo el mundo se asustara. Pero ¿sabe qué hacía la gente? Porque eso lo vivimos usted y yo. La gente lo que hacía, por ejemplo, en la autopista Caracas-La Guaira, que inauguró Pérez Jiménez, hizo Pérez Jiménez de paso, cuando pasaba un carro, el carro en dirección contraria, si venía un militar, porque lo habían visto y lo había pasado con su gorra, encendían y apagaban las luces para que la gente que estaba bajando supiera, ahí viene un desgraciado de eso. Bueno, en esa época no existía la araña, el distribuidor de la araña. Entonces, el que iba a La Guaira tenía que venirse por la avenida Sucre y se formaba una cola gigantesca. Yo recuerdo que un día venía con mi papá y mi mamá por la avenida Sucre, hacia Caracas, habíamos pasado el día en la playa, y venía Pérez Jiménez. Bueno, yo no sé cómo los diablos la gente se montó en las aceras y le habían paso, era Pérez Jiménez, claro. Pero es que cualquiera abusaba, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre esto. El mundo militar tiene que reflexionar muy seriamente sobre su papel y su rol, porque están en unas circunstancias muy especiales. Ellos juraron defender la Constitución y las leyes. Ellos tienen un mandato. La Constitución le da a las Fuerzas Armadas la prerrogativa de uso de las armas que la República ha puesto en sus manos. Y entonces, pero a favor de ellos hay que decir también, hay que aclarar que no hay que yo no generalizo, a favor de ellos dicen que muy descontentos porque al fin y al cabo tienen familias y además le pagan una miseria y la culpa se la echan a los generales. Pero así todo no están cumpliendo con su misión, excepto un grupo que o está asesinado o está preso y torturado. Y yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas hay muchas reservas morales todavía. Mucha gente que no puede estar contenta y satisfecha con lo que está ocurriendo ni el papel que le han hecho jugar. ¿Me entiendes? Porque yo creo que cuando hablan de invasión extranjera, que se llevan la boca muchos izquierdistas hablando de la invasión americana y del tutelaje americano, tutelaje que hay ahora, de rusos, iraníes, cubanos, chinos, eso es otra cosa. Eso sí es de marca mayor, que constituye un problema muy serio, por cierto, para la solución de la crisis venezolana. No son cochadeados lo que se tiene por delante, son cosas complicadas. Pero usted me iba a decir algo, como siempre, interesante. Cuando hablé
de que, bueno, no hubo manifestaciones a favor. Ellos consideraban, el pueblo, nosotros considerábamos, bueno, eso es lo que tienen que hacer, cosa que es verdad también, que hay que, un empleado público tiene que trabajar bien, porque la noticia no es que lo hagan bien, la noticia es cuando lo hacen mal, esa es la noticia, porque no están así cumpliendo con su función. Pero lo hicieron muy bien y la gente evidentemente creció y sobre todo en una temporada, creo que sobre todo en la época de Carlos Andrés Pérez I, uno empezó a ver un surgimiento de la clase media impresionante, es decir, de gente que venía de la pobreza y en esa época y hasta hace poco, tal vez 30, 40 años, una familia humilde tenía varios hijos y soñaba con que fueran médico o ingeniero o presidente o lo que fuera, pero pasando por universidades gratuitas y por colegios gratuitos. Sí. ¿Por qué la gente no salió a manifestar? Bueno, te Y cuento. se conformaba con votar o no votar. Una Vuelvo, vez... vuelvo, vuelvo a lo que te decía hace rato. He tenido que leer mucho para recordarme las cosas que yo viví, ¿no? Porque se me han olvidado. Yo afortunadamente tengo una buena hemeroteca donde guardo todas las cosas de antes, ¿no? Y tengo algunos escritos por ahí que me han ayudado mucho a orientar. Pero cuando yo me pongo a ver lo que era Venezuela y Caracas, el año 1979, cuando la reunión de la OPEP, lo que dijeron los ministros que vinieron a esa reunión, de la reunión, de cómo se desenvolvió, de cómo se sintieron en el país, yo me sentía en la gloria, te lo digo sinceramente, porque aquello era otro país, ¿me entiendes? Otro país, la gente, hablando de lo que te iba a comentar anteriormente, me llegó ayer, no lo he visto, todavía no lo he leído, pero la señora me entrevistó a mí, una señora colombiana que escribió un libro, que investiga muy bien, por cierto, y yo estando allá, se entrevistó conmigo durante varias horas y escribió un libro que decía, éramos felices y no lo sabíamos. Eso es una frase corriente, ¿no? Que ahora usamos mucho los venezolanos. Bueno, esta señora escribió un libro con ese título. No lo he leído, pero por la forma como ella me interrogó a mí o me entrevistó para su libro. Por favor, mándeme el nombre de la señora y si tiene ¿Cómo no? el teléfono, yo no lo busco. Pero ¿Cómo una no? cosa, cuando ya en el segundo o tercer año de Chávez Frías, yo iba a España y fui varias veces a llevarle pruebas de las vagabunderías y de los robos de Chávez Frías y su banda. Perdía el tiempo con Garzón, no sabía que era un vagabundo como es, pero sobre todo pude hablar, más que con la gente del PSOE, que el grupo de Suárez, ¿no? De Felipe, era muy amplio y además defendía la democracia venezolana y estaba claro de quién era Chávez y su banda. Pero me reunía sobre todo con la gente del PP, con ministros y exministros del Partido Popular, y todos, pero todos, viviendo en casas muy sencillas, muy normales, de clase media normal, me hablaban de Venezuela. Me hablaban de lo que sus padres o algún familiar decía, y me hablaban de que inclusive ellos habían ido varias veces, porque para ellos, en ese momento todavía, cuando ellas eran más jóvenes, Venezuela era como para los venezolanos era Nueva York o París, ¿no? Así es La verdad. modernidad, los precios, los automercados, todo. Es decir, estaban maravillados con el avance de Venezuela. Y la Y modernidad. eh, la gente de la embajada norteamericana, que varias veces cenó en mi casa, estaban hablando diciendo que para ellos, cuando la única embajada que les interesaba de América Latina, y miren que ahí está Argentina y Buenos Aires, que Buenos Aires es una maravilla, ¿no? Para mucha gente Ciudad de México, yo creo que es invivible Ciudad de México ahora como la tienen, pero bueno, era un lujo, el lujo era estar en Venezuela, trabajar en Venezuela, que lo pusieran en la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y mire en cómo estamos hoy. Así es. Los españoles que iban a América, que pasaron 100 años sin ir, ¿no? 100 años. Porque la guerra de independencia nuestra fue muy cruenta. Y el decreto guerra-muerte fue una salvajada. Esa es la verdad. Pero del año 1821 hasta el año 36 no hubo migración española a Venezuela. El año 36, con la guerra civil, vinieron los catalanes y los vascos fundamentalmente. Pero después de la segunda, los canarios siempre han estado por allá, porque nosotros somos como para ellos la octava isla.
pero después de la Segunda Guerra Mundial, la gran oleada de inmigración fue la gente de Galicia, ¿entiendes? Y gente pobre, ellos llamaban a ir a América a hacer las Américas, hacer las Américas, ¿me entiendes? Porque habían grandes oportunidades para la gente. Y Y te eso digo, que están diciendo del sueño americano, que ya se acabó, en este momento eso no existe, ¿no? Yo no sé si era en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el triunfo de los aliados, cómo creció los Estados Unidos. Pero el sueño, cuando decían el sueño americano, no, querrán decir el sueño venezolano. Quien así iba a es. Venezuela o el venezolano que trabajaba, lograba sus sueños. Tú sabes que se está presentando ahora, Napoleón, que los españoles, que es lo que, y también muchos italianos, Venezuela llegó a tener más italianos nacidos en Italia que Argentina, que todo el mundo cree que el país que tiene más italianos es Argentina. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Venezuela llegó a tener 500.000 de italianos, 500.000 de españoles, y muchos se han quedado en Venezuela. Los hijos se han venido para Europa, pero ellos no, porque se sienten extraños, se sienten forasteros en sus países de orígenes, y sintieron la tierra y se asentaron en Venezuela y se enraizaron allá. Y Yo más de tengo uno mucho. se fue por la situación de Venezuela y regresó a pesar de la situación de Venezuela. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero hay mucha gente nacida aquí en Europa que han ido allá, los hijos se han venido para Europa y ellos no han querido venirse porque se sienten como venezolanos, porque hicieron allá su modo de vida y tienen sus amistades, tienen sus relaciones, con todas las dificultades que existen en el país, ¿no? Y existe entre los venezolanos que puedan gobernar, ¿no? No sé, no solamente los políticos, eh, existen algunos que además que quieran algo más que el poder, que quieran realmente llegar a gobernar, pero para hacer a Venezuela mejor y no para tener ellos más poder y más Mira, yo soy negocio. uno que Existe creo, eso, porque es que yo todo el mundo soy, le echa la culpa a los políticos, que claro que tienen la primera responsabilidad, porque para eso son políticos, como los militares tienen la primera responsabilidad en la defensa del país, porque para eso son militares, como los educadores tienen la principal responsabilidad de educar a los muchachos, ¿no? Porque eso fue lo que ellos eligieron, como los policías que arriesgan su vida, pero ellos decidieron ese trabajo. ¿Existe eso o lo que se quiere en líneas generales entre la gente que podría gobernar el país es el poder para el negocio? Porque siempre le echan la culpa que son los políticos los ladrones. yo creo ¿De que dónde mucha salieron los bolichicos y gente, los que no llaman bolichicos, que siempre han existido, con vagabunderías que se hacen millonarios porque son amigos de un presidente, de un ministro, de una secretaria de un ministro y ese tipo de cosas? yo el otro día le decía a una gente amiga que pusiera mucho cuidado con lo que será Venezuela dentro de 100 años, porque muchos de los oligarcas venezolanos de ahora fueron descendientes de los grandes ladrones del siglo XIX. Lo que pasa es que eso prescribió, la gente ya no se acuerda. Bueno, y tú sabes que es difícil robar donde no hay, que fue lo que hicieron en el siglo XIX. No quiero mencionar apellidos porque me voy a poner muchos enemigos encima, pero esa es la verdad. Pero volviendo al tema, yo sí creo que hay mucha gente dispuesta a meterle el hombro a esta cosa. Mira, yo creo que detrás de cada desgracia, ¿Pero por hay, amor al pueblo venezolano o por amor al dinero? no, yo creo que hay mucha gente que quiere hacer algo por su tierra y por su país y por su gente y por sus hijos. Yo también Fíjate lo lo que está creo. ocurriendo. Yo lo Yo creo. también lo creo. Yo Y hablo con mucha conozco gente. gente. Mira, Napoleón, esta tragedia de la pandemia ha servido para enseñarnos muchas cosas. Entre otras cosas, a manejar los canales digitales y toda esta serie de cosas, a pensar, a reflexionar, a meditar, a hablar con uno mismo, porque la vorágine de las cosas no permitía que uno se sentara a pensar. Ahora tienes tiempo de sobra para pensar, para escribir, para hacer este tipo de cosas. Bueno, pero así como la diáspora es una desgracia, yo creo que ha tenido también otra cosa positiva. Y es que le ha enseñado a los que no habían tenido la oportunidad de ver un mundo distinto a la Venezuela que ellos estaban acostumbrados a ver en los últimos 20 años. Porque han ido a países donde hay leyes, donde hay respeto a la autoridad, donde hay una organización y un funcionamiento de las cosas adecuado como tiene que ser. Vaya usted a Colombia, que está al lado. El sistema sanitario de Colombia funciona.
El sistema educativo de Colombia funciona. Los cuerpos policiales cometen algunos excesos, es verdad, pero funcionan. Las Fuerzas Armadas de Colombia funcionan. Bueno, y no se diga lo mismo de ahí para abajo, con todas las deficiencias y las carencias que pueden existir. Mucho más han tenido suerte los que han ido a otros países con otras culturas distintas a las culturas de América Latina. Pero yo creo que eso significa un aprendizaje muy fuerte, que ojalá y la gente cuando regrese a Venezuela lo ponga en práctica y lo ejecute en Venezuela, porque eso va a ser necesario después de estos 20 años de tragedia. Esto va a marcar mucho. Y que no repitan las vagabunderías que hacían en la Cuarta República, que nos trajeron esta basura de gente. Porque Sí, es muy fácil culpar a los demás, ¿no? Y es muy fácil esperar que un caudillo venga de nuevo y entonces ese caudillo me dé de comer o me meta en el negocito que yo quiero, ¿no? Y no a través de mi trabajo y mi honestidad. Porque entonces no hemos cambiado. Así es, muchas gracias, Ahora, mi querido. no, es que todas estas reflexiones y toda esta historia es gracias a un libro maravilloso que usted acaba de escribir, ¿no? Y que acaba de publicar, La política petrolera de Carlos Andrés I a Chávez y Maduro. Lástima que en Ahora, Venezuela no existe en físico, pero sí lo es pueden buscar por Amazon. tanto cambió o tanto varió la política petrolera de Carlos Andrés Pérez a los siguientes presidentes que tuvo Venezuela hasta llegar a esta banda. Mira, hubo mucha continuidad en la ejecución de las políticas, mucha continuidad. Unos gobiernos más activos, otros menos activos. En la OPEP mejor relaciones o menos buenas. Pero en general, por ejemplo, el desempeño de los ministros venezolanos en la OPEP pues, fue satisfactorio en la búsqueda de moderación, de entendimiento, de búsqueda de acuerdo. Siempre se hizo así en general, con algunas excepciones que no vale la pena mencionar, ¿no? Estoy hablando al periodo de los gobiernos democráticos. Y la industria petrolera venezolana, pues también progresó mucho en los años de la democracia, a pesar de que venía a ser una empresa que generaba, siendo privada, generaba muchos recursos al país. Pero evidentemente que sí hubo una cierta continuidad. En algunos gobiernos se hizo mucho más que en otros, sin duda. Sin que me quede nada por dentro y sin el plan de autohalago, yo creo que en toda la democracia, los tres gobiernos determinantes en la ejecución de políticas petroleras fueron el primero de Carlos Andrés Pérez, porque hizo una nacionalización con mucha sensatez, eso es el éxito. El gobierno del presidente Herrera, porque permitió la consolidación de la nacionalización, la profundización y llevar adelante proyectos de gran envergadura, la faja, los cambios de patrón de refinación, la internacionalización, la exploración en la plataforma continental. Y el segundo gobierno del presidente Caldera con la apertura petrolera, que fue muy importante. Yo no meto acá al gobierno del presidente Pérez, segundo gobierno del presidente Pérez, porque a Pérez no lo dejaron gobernar. Ahí había que amanecer el día siguiente todavía como presidente. Ese era el objetivo, la estabilidad. No lo dejaron gobernar, por eso no lo meto. Y tengo mis dudas también sobre la gestión durante el gobierno del presidente Lucinchi, pero en general yo diría que el balance sí fue positivo. Todo eso se puede profundizar evidentemente en este libro, que es La industria petrolera de Carlos Andrés Pérez I, de CAP 1, a Chávez Maduro. Apasionante. Lo hemos estado viendo la carátula del libro todo el tiempo. Ya saben que lo consiguen en Amazon. Y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, una de las ventajas... No te retires, no te retires. Déjame una cosa quiero aquí. decir que una de las ventajas que se nos olvidó decir de esto que estamos viviendo es que ahora podemos darnos el lujo de escuchar a personas como usted, ¿no? No solamente poderlos escuchar en un teatro o alguna entrevista en televisión, sino en nuestra casa y en diferentes momentos, que es una cátedra, una universidad. Esa es una de las ventajas de la nueva tecnología. Como yo soy de la época de antes, manejo las cosas digitales, pero no escribo muy, como soy ingeniero y geólogo, pues escribo muy lento con la computadora, entonces tengo que escribir a mano. Mire, este es el libro sobre la OPEP. Ahí va. Pero estoy trabajando. Muéstrenos de frente para ver cuál es su letra, si tiene letra de médico. Mira este. Estos son los primeros capítulos y luego estos son los que estoy escribiendo ahora.
¿De qué hora a qué hora escribía todas estas memorias? Porque estos son, en todo caso, una mezcla de memoria con factura, con noticias, de investigación. Mira, yo te digo, yo tuve la suerte, déjame decirte esto, y es bueno que lo haga la gente, para que los jóvenes, para que se acostumbren a hacerlo. Yo tuve la suerte que cuando fui ministro esos 5 años de la OPEP, yo tenía una hemeroteca que no la mantenía yo, porque en esa época no había estas cosas de internet ni cosas por el estilo, ni siquiera teléfonos celulares había, ¿me entiendes? Pero entonces existían las hemerotecas, que era recortar los periódicos y los pegando. Entonces a mí me hicieron en el ministerio, un asistente que tenía, la doctora Cadavieco, me hizo una hemeroteca formidable junto con la gente que estaba con ella. Y esa hemeroteca, pues yo la conservé y la conservo en mi casa. Y tengo una colección de fotografías increíbles también de toda esa época, con todos esos grandes jerarcas, con Saddam, con Gaddafi, con el rey de Arabia Saudita, el emir de Qatar, el emir de Kuwait, y las anécdotas, el libro estoy recordando las anécdotas con ellos, todas esas cosas. Pero además de eso, yo tuve la precaución de dejar testimonio escrito de lo que yo había hecho. Yo publiqué un libro que no era para circularlo, se lo mandé gratis a las bibliotecas en los estados y a la Biblioteca Nacional, que era la política petrolera del gobierno de Pérez, del gobierno del presidente Herrera, donde yo hablaba de las cosas que yo había hecho, pero no como estoy hablando ahora, que es más coloquial y más agradable. Y eso me ha servido mucho para recordarme las cosas, porque uno no se acuerda de las cosas, la memoria es frágil, ¿no? Entonces yo leo ese libro, ahí pues me empiezo a pensar, entro a la hemeroteca y acudo a otras fuentes, a otras fuentes, pero sobre todo entre lo que yo había escrito y la hemeroteca me ayuda a poner en orden mi pensamiento. Bueno, y supongo que habrá un tercer libro, ¿no?, de todos esos grandes personajes que grandes porque fueron muy importantes, algunos fueron unos dictadores horribles, ¿okay?, pero de lo que usted vivió con ellos, cómo era su eso está en el segundo libro. Ah, ya está en el segundo libro. Sí, está en el segundo libro. Las loqueras que viví con Gaddafi, por ejemplo, o las cosas con Saddam. Le cuento una anécdota, por ejemplo, para que se ríe un rato. Estábamos con el presidente Herrera el año 1980 visitando los países de la OPEP y habíamos visitado Argelia. Argelia y Libia quedan pegados uno al lado de otro. Entonces teníamos que ir de Argelia a Libia y estamos dentro del avión y el avión despega para la capital de Libia, Trípoli. Y de pronto sale el capitán, el comandante del vuelo, y habla con el presidente. Yo estaba ya cerca y escucho la conversación y dice: presidente, no sabemos para dónde vamos. ¿Cómo? Vamos para Libia, vamos para la capital. Y yo, no. Es que el líder no está en la capital y no quiere decir dónde vamos a aterrizar. Entonces, ¿te imaginas semejante lo que era? Entonces, el presidente Herrera dice: bueno, dele, siga. Entonces seguimos y cuando ya estamos cerca de Trípoli, le dijeron: no aterricen aquí, váyanse a Benghazi. Y allá está KDF esperando al presidente Herrera. Claro, porque a lo mejor tenían que hubiera un atentado. Seguridad, esa megalomanía que tenía esta gente y esas cosas que tenían en la cabeza. Sí. ¿Entiendes? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este tremendo regalo. Vamos a decir que es un tremendo la Navidad anticipada, ¿no? Y por los mensajes que nos dio y que nos levantó el ánimo, porque a lo mejor sí tenemos un buen futuro. ¿Okay? No, sí queremos. Fuerte abrazo. Gracias, Calderón. ¿Sí? Un abrazo. Adiós.